Ah, ya estamos. Primera vez que empezamos a la hora, son las 3 de la tarde y 1 minuto. Son las 10 y 1 minuto de la noche. Me imagino que a la noche será la misma hora, ¿no? Digo yo, buenas tardes, buenas noches a la gente que nos sintoniza por la nochecita. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y usted no lo es. Y la editorial de contextos la va a poner Miguelito. Se llama hoy Israel le dicen algunos, combinando Isra con Hel, que significa infierno. Israel, el fin de su impunidad. Hoy vamos a hablar de lo que está hablando todo el mundo, de Israel y de la República Islámica de Irán. Antes de la Revolución Islámica, allá por el 79, Israel e Irán eran socios, aliados, amigos, ¿pueden creer? Irán recibió a muchos judíos que huyeron del Holocausto, ¿pueden creer? Pero luego llegó la Revolución Islámica del Ayatollah Khomeini, tumbaron a la monarquía pro-occidental, pro-Estados Unidos del Reza Pahlavi y se acabó las buenas migas. Israel, el Estado terrorista de Israel, ha protagonizado 5 guerras con países árabes, pero Irán no es un país árabe. ¿Pueden creer? Irán es un país persa, es el antiguo imperio persa, con miles y miles de años. Irán es un país poderoso. ¿Saben cuántos habitantes tiene Irán? ¿Y cuántos tiene Israel? No. Irán tiene, chequen en el Google, Irán tiene 90 millones de habitantes. Chequen en el Google, 90. Ojo al dato. Y tiene 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Versus 90 millones con el Estado terrorista sionista infanticida de Israel, así es el nombre que debería estar en las Naciones Unidas. Bueno, Israel debería estar fuera de las Naciones Unidas, porque viola sistemáticamente el derecho internacional, desconoce al Consejo de Resoluciones, desconoce a los tribunales de justicia de la ONU. ¿Qué hace Israel en la ONU? ¿Qué hace Israel en la UEFA? ¿Qué hace Israel en la FIFA? ¿Qué hace Israel? Israel es la mayor amenaza para la paz mundial. Israel es la mayor causa de mortalidad infantil ahorita en el mundo, porque sistemáticamente asesina a niños. Por cierto, en los ataques contra Irán del viernes, sábado, domingo, lunes, llevamos 4 días de bombardeos. Han muerto ya 50 niños y mujeres en Teherán principalmente, pero también en Isfahán, en todas las ciudades que Israel ha bombardeado de Irán. El Estado terrorista de Israel tiene 10 millones de habitantes contra 90 millones. Israel tiene unos 120.000 kilómetros cuadrados. Es una cosa chiquitita, luego vamos a poner un mapita aquí detrás. Israel tiene 120.000 kilómetros cuadrados contra 1,5 millones. Irán es como Bolivia, 1/3 más. Bolivia es 1 millón de kilómetros cuadrados, Irán es 1,5 millones, 1.600.000 kilómetros cuadrados. Así que se está enfrentando un país artificialmente creado en 1948 por la ONU contra un país que era un imperio, el imperio persa, que dominaba toda Asia Central. Un país milenario, ancestral, con una cultura, una lengua, el farsí. No hablan árabe, hablan farsí. Muy parecido al árabe, pero es otro idioma. Con una cultura milenaria, la República Islámica de Irán. Una de las cosas que quiere asesinar, que quiere borrar del mapa a Israel, es la cultura de Irán. La ciencia, el conocimiento de Irán. Han muerto asesinados 9 científicos de Irán desde el viernes. 9 científicos. ¿Pueden creer? Eso se llama epistemicidio. Episteme en griego es conocimiento. Epistemicidio es la palabra que vamos a aprender hoy. Epistemicidio. Epistemicidio dícese de cuando asesinas, matas, erradicas el conocimiento, el saber. Israel dice que quiere acabar con el programa nuclear de Irán. Es mentira, es mentira. No quiere acabar con el programa nuclear de Irán. Ya han confesado sotavoce
que dicen en latín y en italiano, por debajito, por lo bajini, ya han confesado los señores terroristas de Israel que quieren un cambio de régimen en Teherán. Quieren acabar con la revolución islámica, así como acabaron con Bashar al-Assad en la República Árabe de Siria. Quieren acabar con el régimen dictatorial sangriento de los ayatolás. Quieren cambiar de régimen. Quieren poner a un gobierno títere pro Estados Unidos, pro Israel en Irán. ¿Para qué? Casualmente, casualidad, no te la vas a creer, casualidad. La República Islámica de Irán tiene las terceras mayores reservas mundiales de petróleo y las segundas mayores reservas de gas. Ojo al dato. Qué casualidad, ¿no? Ojo al dato. Ojo al dato. Irán es muy rica en gas y en petróleo. Y hoy vamos a hablar del estrecho de Hormuz. Porque dirás, ¿qué me importa a mí todo esto? El quilombo, golpe por golpe, sangre por sangre, entre el Estado terrorista de Israel y la República Islámica de Irán. ¿Qué me importa a mí? ¿A mí qué me importa? ¿Qué me importa? Bueno, si por casualidad la República Islámica de Irán, y lo vamos a ver en un mapita, cierra el estrecho de Hormuz, la gasolina y el gasoil y el diésel se va a ir por ahí, por las nubes. ¿Pero cómo? Y si ya no tenemos sin guerra nosotros gasolina y diésel porque no tenemos plata, dólares para comprar, imagínense si el barril se va a 100, a 150, a 200 dólares el barril se va a ir. Si esto desemboca en una guerra regional, si esto desemboca, como quiere Israel, en la tercera guerra mundial. Hoy ha dicho Pakistán y la India son dos países que no han firmado el tratado de no proliferación nuclear, pero tienen bombas atómicas. Pakistán, país musulmán, que tiene bombas atómicas. El único país musulmán que tiene bombas atómicas. Se cree que tiene unas 120 ojivas nucleares, bombas nucleares. Se cree que el Estado terrorista de Israel, decían 200, otros elevan hasta 500 bombas. Y Pakistán ha dicho, si los terroristas sionistas de Israel usan su armamento nuclear contra Irán, que de momento no tiene la bomba, Pakistán le va a prestar. Cuatito, pásame un par de bombas atómicas. Sí, cómo no. ¿Para quién son? Para bombardear a los sionistas de Israel que nos acaban de tirar una bomba atómica aquí en Teherán. Ah, ya, te mando un par de ellas. Ah, caray. Ya, saliendo un par de bombas atómicas. Cuatito, mándame. Pakistán no se anda con tonterías. Así que estos locos de... Iba a decir una mala palabra, pero estamos en horario de protección al que está comiendo todavía la sopita. Estos genocidas de Israel sionistas, que son muy valientes contra mujeres y niños en Palestina, contra un pueblo que no tiene fuerzas armadas, que no tiene fuerza aérea, son muy valientes con los palestinos. Pero con Irán se han encontrado con la horma de su zapato. Se acabó la impunidad, por eso hoy titulamos así la editorial de Contextos. Es cierto que Israel es superior militarmente hablando, sobre todo en fuerza aérea, porque tiene la ayuda de los Estados Unidos. También vamos a hablar hoy de esto. Estos 4 días de ataque, que se van a prolongar, algunos dicen que semanas y otros dicen que meses. Los más pesimistas dicen que esto va para años. Tiene ventaja Israel militarmente porque está detrás Estados Unidos. Están locos los sionistas porque Estados Unidos les presten sus famosas bombas antibúnker. Bombas de 14 toneladas cada bomba. ¿Se imaginan? 14 toneladas una bomba. Son las bombas que se usan para destruir los búnkers. Todo el programa nuclear de Irán está bajo tierra. Lo que han hecho en estos 4 días, bombardear instalaciones nucleares, centrales eléctricas, hospitales, acaban de bombardear, y lo vamos a ver ahoritinga, compadre, acaban de bombardear la televisión, la radiotelevisión iraní estatal pública. ¿Pueden creer? ¿Qué ha dicho los señores de Israel? Que esa televisión pública iraní estatal
se usa para fines militares y por eso le han tirado 4 bombas. No se sabe la cantidad de muertos, periodistas, colegas que hay. Cualquier día bombardean a Villayala también. No. Sí, papito, sí. Espero que no sea a las 3 de la tarde. Espero que no sea en horario de Contextos Salvajes. Vamos a tocar madera. Pero cualquier día dice, no, ese canal fue con ayuda de Irán, fines militares, propagandísticos. Espero que no le agarre a la Leni ahí en la puerta. Me había parecido escuchar pollo al horno a 10. Pollo al horno a 10. Tengo pesadillas con el pollo al horno a 10. Ahí están, ahí están. El otro día fui al mercado Rodríguez, hermanito, no hay pollo. ¡No! Y los del pollo al horno no han venido. Se han jubilado hace rato. No pueden salir, no tienen mercancía para vender. No, ya estoy alucinando con el pollo. Tengo unas ganas de una milanesa de pollo. Pero se va a poner la milanesa de pollo como el gas, como la gasolina, el diésel por las nubes. No va a haber Chacatau, Janigua, no hay. Caput. Como Irán cierre el estrecho de Hormuz. Israel, para destruir el programa nuclear de Irán, que supuestamente es el propósito, cosa que es mentira, quieren acabar con el gobierno de la República Islámica de Irán. A Estados Unidos y a Israel la democracia burguesa les encanta, hasta que pueblos se equivocan al votar, como diría Mario Vargas Llosa. El pueblo iraní, parafraseando a Vargas Llosa, el pueblo iraní se acostumbra a votar mal. No, votan mal siempre. Y como no nos gustan los gobiernos que salen de esas elecciones democráticas, como no nos gusta, vamos a cambiar de régimen. Vamos a bombardear y obligar a un cambio de régimen. Me recuerda al bloqueo contra la isla soberana, archipiélago soberano de Cuba. Como no nos gusta lo que eligieron los cubanos a través de su revolución en el 59, hacemos un bloqueo contra la población y contra la sociedad cubana para obligarles a que tumben a su gobierno. Entonces Estados Unidos siempre dice, no, castigamos al gobierno cubano, castigamos al gobierno bolivariano chavista de Maduro y todos sus corruptos funcionarios, narcotraficantes, les ponemos sanciones. Pero las sanciones, ¿a quién perjudica? ¿A los políticos que gobiernan un país? No. Las sanciones siempre perjudican las sanciones contra Rusia, contra Cuba, contra Nicaragua, contra la República Islámica de Irán. Todas las sanciones, ¿a quién perjudica? ¿A los políticos que viven más o menos bien? No, perjudican al pueblo, ¿no ve? Pero son esas apelaciones al pueblo. Tenemos que liberar al pueblo de Irán. Vamos a ayudarles a que se liberen de los ayatolás. Pero ¿quién va a sufrir con la crisis económica? Por el bloqueo, por los bombardeos. Están saboteando centrales eléctricas, fábricas, hospitales, han atentado contra edificios civiles, todo para salvar al pueblo de Irán. ¿Cómo salvamos al pueblo de Irán? ¿Mataremos al pueblo de Irán? ¿Cómo salvamos al pueblo palestino de las garras islamistas, terroristas, yihadistas de Hamas? Asesinando a todos los palestinos. Listo, así salvamos a Palestina. ¿Pero cómo? ¿Cómo acabamos con la pobreza? ¿Matando a los pobres? No. Es la misma lógica loca, irracional, fascista, supremacista. Pero, en todas las guerras que se ha metido Israel, incluida esta última, que no es una guerra, es un genocidio contra el pueblo palestino, no habían obtenido respuesta, pero ahora sí. Ahora sí. Eso. Irán ha tumbado aviones de combate F-38 e Irán ha roto una vez más la famosa cúpula de hierro, ese escudo protector, y sobre todo ha acabado con la impunidad de Israel, con la inviolabilidad de Israel y con el carácter que tienen ellos autoproclamado de somos invencibles. Somos invencibles, nadie nos puede hacer nada. Bueno, eso se terminó. Por eso nuestra editorial se llama hoy Israel, el fin de la impunidad. Así arranca Contextos Salvajes, hoy especial Irán, Israel, golpe por golpe, o como ha dicho un alto cargo militar de Irán, blood for blood.
como la película de Los Ángeles, los años 80, Vato Loco. ¿Se acuerdan de aquella serie, Vato Loco? No. Sí, una de que pasaba en Los Ángeles. ¿Cómo se llamaba? Era Blood for Blood, sangre por sangre, golpe por golpe. Así arranca la editorial de Contextos Salvajes. Aquí tenemos detrás mío ciudadanos en Teherán, en la capital de la República Islámica de Irán, con algunas fotografías de los últimos mártires. Los bombardeos del viernes y del sábado han asesinado al jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán y al jefe del Estado Mayor de Irán. ¿Cómo sabían dónde estaban? Bueno, se sospecha que el organismo de la energía atómica que está supervisando el programa nuclear les dio el datito de dónde estaban los científicos, dónde estaban. Se han infiltrado los servicios secretos de Israel, el famoso Mossad, ha infiltrado a los altos mandos militares. Es posible que sí, ya lo hicieron con Hezbollah en el Líbano, pero se especulaba también con que podían asesinar al líder supremo de la revolución islámica, al ayatolá Ali Khamenei. Y dicen las fuentes desde Washington y desde Tel Aviv, la capital del estado terrorista, dicen que Donald Trump convenció a Netanyahu para que no asesinaran a Ali Khamenei, el ayatolá, el líder supremo. No sé lo que hubiera pasado. Ahí sí que se desencadena la tercera guerra mundial, que va a ser atómica o no va a ser. Nos vamos a ver lo que acaba de ocurrir hace escasamente una hora. Hora de Bolivia son ahora 3:15, ¿sí? Esto ha pasado hace una hora. En Teherán, en la capital de Irán, han caído 4 bombas en los estudios de la radio y la televisión iraní, y le han agarrado a nuestra colega, a una presentadora de las noticias, la han agarrado retransmitiendo y ha tenido que salir rajando porque se caía el estudio. No se sabe, ahorita vamos a chequear cuántos muertos hay. Israel dice que la televisión y la radio pública son objetivo militar porque colaboran en la propaganda militar. Están haciendo lo que hicieron en el Líbano, asesinar a periodistas, y lo que están haciendo desde hace 20 meses en Palestina. Ya van más de 220 periodistas palestinos asesinados. Israel no solo mata el conocimiento, mata el saber, sino también asesina la información, la verdad, para que nos quedemos a oscuras y el mundo no se entere de los atropellos de los señores terroristas de Israel. Estas son imágenes de hace una hora, son 32 segundos. Así retransmitía la televisión de Irán el bombardeo de sus instalaciones, de sus estudios centrales en el mero centro de Teherán. Chequen estas imágenes. صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم. Ahí estaban imágenes de hace escasamente una hora. Esta compañera ha vuelto hace un ratito a seguir informando. Estos son los misiles que caen sobre territorio de Israel, principalmente en el puerto de Haifa. Irán está bombardeando centrales eléctricas de Haifa, el puerto israelí más importante en el Mediterráneo. También instalaciones petroleras. Se está intentando golpear la energía, el petróleo del régimen terrorista de Israel. A esta hora de la tarde van más o menos 300 muertos en el lado iraní y unos 30 muertos en el lado de Israel. Pero está el pueblo y la sociedad de Israel en los túneles, en los búnkers. Por primera vez están experimentando cómo se vive en una ciudad
en una sociedad, en un pueblo, al acecho, mirando los cielos por si caen las bombas. Vámonos a un recuento de lo que pasó este fin de semana, desde el inicio, el viernes, de los bombardeos, un balance y el rol que está teniendo los Estados Unidos. ¡Ay, caramba! Deliberadamente a los civiles de su país, lo cual está prohibido por el derecho internacional, mientras que Israel se enfoca, dicen ellos, en objetivos militares y también en otros que tengan que ver con el desarrollo nuclear. Y ahora vamos a ver cifras, vamos a ver números de víctimas de los dos bandos, digamos. Israel al menos declara 13 muertos, más de 385 heridos, y por su parte Irán habla de al menos 128 muertos, más de 900 heridos desde el inicio de las hostilidades, desde el inicio de las operaciones. Alex. Ahora, importante destacar que parece ser que en este momento, como están las cosas, Galo, el tema de la vía diplomática en este momento no sería una carta, ¿no? No, congelado. Vamos a ver qué es lo que dicen desde Irán. Rechazan cualquier tipo por ahora de negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear. Tendría que haber tenido lugar hoy, 15 de junio. Esto no va a suceder y además cancela también su participación en futuras negociaciones. Por el momento dice no van a tener lugar. Si en algún momento cambian de opinión, ya lo van a avisar. Lo cierto es que tenemos otras porque en relación a esto, ¿qué es lo que dicen? Sobre este supuesto acuerdo al que por ahora no se puede llegar, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, ahora lo que él dice es que si el propósito de este acuerdo es privar a Irán de sus derechos nucleares, entonces dicen que no los van a aceptar y además aseguran, bueno, también aseguran entre otras cosas, ¿no?, que los ataques de Israel también lo que quieren es frustrar un acuerdo nuclear porque, según él, tenían algunas proposiciones para hacerle a Estados Unidos que podían saldar esto, lograr un acuerdo precisamente y seguir adelante. Son algunas de las cosas que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán y tenemos alguna más para compartir. Hemos recibido mensajes de Estados Unidos por diversos canales en los últimos 2 días, afirmando que no estuvo involucrado en este ataque y que no lo estará. Como ya he dicho, no le creemos. Tenemos pruebas que indican lo contrario, pero si realmente esa es la postura de Estados Unidos, entonces debe declararla pública y explícitamente. Un mensaje privado no es suficiente. El gobierno estadounidense debe manifestar claramente su posición y condenar el ataque contra las instalaciones nucleares. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, Washington es un aliado en estos ataques y debe asumir su responsabilidad. Claro. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasa? La meta es que Estados Unidos esté respaldando esta agresión y los considera cómplices. Por su parte, Donald Trump, ¿qué es lo que dijo? Mi país no tuvo nada que ver con este ataque a Irán de esta noche y además advierte que si son atacados por Irán, sea como sea, bueno, toda su fuerza va a caer sobre este país en una intensidad sin precedentes. ¿Qué ha desencadenado esto de repente? Detrás de todo esto, y lo vamos a hablar hoy, está el programa nuclear de Irán. Había negociaciones con Estados Unidos y algunos países europeos como Alemania, como Francia y como Reino Unido para que Irán pudiera tener un programa nuclear y bajo el control, supervisión de la Organización de la Energía Atómica se estaba tratando de que Irán no vaya con ese programa nuclear pacífico a construir la bomba atómica. Parece que hay países de primera y países de segunda. Países que pueden tener las bombas atómicas como Israel y países que no pueden tener. Hay primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Tú no eres un país trucho, tú no puedes tener nada. Todavía se maneja así el mundo, de esa manera tan hipócrita. Pero este jueves pasado y ayer domingo había negociaciones ya en marcha entre los gringos y los iraníes para controlar el programa nuclear, para que Irán no enriquezca el uranio hasta el extremo de construir la bomba. Ya tiene 3 centrales nucleares en marcha, Irán, donde está enriqueciendo uranio. Este ataque irracional, fascista, sionista de Israel, está condenado al fracaso. Israel ha comenzado una guerra que la va a perder, sabe que la va a perder. Sus 2 grandes objetivos de la guerra, que son terminar con el programa nuclear y cambiar de régimen, ninguno de los dos lo va a conseguir. Todo lo que está haciendo a nivel nuclear Irán está bajo tierra, a más de 90, 120 metros bajo tierra. Israel necesita bombas antibúnker, esas de 12 toneladas que solo tiene Estados Unidos.
Donald Trump le va a prestar las bombas, esas antibúnker a Israel. La famosa pregunta que nos hacemos los que miramos el Oriente Medio desde hace mucho tiempo. ¿De quién depende? ¿Israel de Estados Unidos o Estados Unidos de Israel? ¿Quién manda? ¿Manda Estados Unidos sobre Israel o manda los sionistas sobre Estados Unidos? Mucha gente decía, no, Israel es un aliado, es un socio de los Estados Unidos, depende militarmente, económicamente, de todo lo que le da a los gringos. No, Estados Unidos manda, Israel obedece. Bueno, con este genocidio contra el pueblo palestino y con lo que está pasando hoy en Irán, ya nos hemos dado cuenta que es al revés, que el lobby sionista es el que manda en el mundo y en Estados Unidos. Porque si no, ¿cómo se entiende que Estados Unidos esté negociando con Irán el programa nuclear y agarre Netanyahu y agarre el gabinete de ultraderecha de Israel y diga: nos vale las negociaciones entre gringos iraníes, vamos a atacarles? Así que al final había sido que el señor Donald Trump es un rehén de Netanyahu. Si el señor Donald Trump sabía, si Estados Unidos sabía que Irán iba a atacar el viernes a Israel, es cómplice. Y yo creo que sabía, ellos dicen que no. Pero si sabían, son cómplices. Y si no sabían, es peor todavía. Si no sabían, son unos peleles, unos títeres de la política sionista. Es decir, Estados Unidos está en un callejón sin salida. ¡No! Estamos asistiendo a la hecatombe, al fin del imperio norteamericano y de sus socios sionistas. No van a ganar esta guerra, no van a acabar con el programa nuclear, a no ser que tiren esas bombas antibúnker que le preste Estados Unidos, y ahí entramos en una guerra regional, con posibilidad de una tercera guerra mundial. No creo que se desencadene todo esto, no creo que Estados Unidos esté interesado en eso. Va a perjudicar su economía y Donald Trump está obsesionado con su economía norteamericana. Donald Trump dijo: yo voy a acabar con todas las guerras, con la de Ucrania acabo en 24 horas, con la de Palestina, con el genocidio también. No está acabando con nada, ha sido un fracaso, es un fracaso total la política exterior de Donald Trump. Pero vamos a ver lo que tenemos aquí atrás para denunciar la hipocresía de Occidente, del norte global, de la Unión Europea. Porque se están echando las manos a la cabeza, no, repudiamos los ataques de Irán. ¿Y cuándo hemos escuchado a la Unión Europea, a los gringos y a Estados Unidos decir repudiamos las bombas contra el pueblo indefenso de Palestina? Vamos a leer a pantalla completa las reacciones. Ahí tenemos. La primera: Israel roba tierras durante 80 años, desde 1948. Israel construye asentamientos desde el 48, derriba casas, trata a los palestinos como bestias salvajes, como infrahumanos. La respuesta de Palestina: resistencia. Israel entonces dice: terroristas, los palestinos, los árabes son unos terroristas por resistir. Tenemos derecho a defendernos, la famosa frase del régimen sionista, el derecho a la defensa. Es extraña la defensa, este derecho. El derecho a la defensa de Israel habilita que esté atacando a todo el mundo, que ataque a Líbano, que ataque a Siria, que ocupe territorio en Siria, que ataque a Yemen, que ataque a Irak, que ataque ahora a Irán. Es extraño este derecho a la defensa. Respuesta de Israel: arrasa Gaza, mata a más de 20.000 niños palestinos, comete un genocidio a la vista de todos, bombardea Beirut de manera preventiva todo, anexa ilegalmente parte de Siria, los altos del Golán, bombardea Teherán, mata civiles, mata científicos, van más de 50 niños y mujeres de Irán asesinados. Y cuando responde Irán, la comunidad internacional vuelve a decir: Israel tiene derecho a defenderse. ¿Y qué pasa? ¿Que Irán no tiene derecho a defenderse? Y los sionistas estamos bajo ataque. Y al final, la banderita de la Unión Europea y de los Estados Unidos: condenamos enérgicamente no a Israel nunca se la condena.
por ese sentimiento de culpa y el complejo por el holocausto. ¡No! Condenamos el mundo occidental, volvemos. Condenamos el mundo occidental, condena los ataques de Irán. Hermanito, ¿no ve que no tiene ninguna lógica? Toda esta cronología, lo único que exhibe y expone es la hipocresía del mundo occidental, del norte global. Nos vamos a las calles de Teherán. Han bombardeado edificios públicos. Israel dice que solo está golpeando objetivos militares. Es mentira. Israel miente hasta debajo del agua. Estoy reportando desde el escenario devastado en Teherán. Me encuentro entre las ruinas de lo que una vez fue un edificio residencial. Como pueden ver, fue destruido por los ataques aéreos israelíes del viernes. Al menos 60 personas murieron, entre ellas 20 niños. Según los rescatistas, 10 de los menores siguen atrapados bajo los escombros. Los rescatistas siguen trabajando y buscando los cadáveres de los menores. A mi alrededor se pueden ver restos de objetos personales, por ejemplo, juguetes de niños y ropa, y otras cosas de los niños. Los escombros de este edificio residencial muestran que, a diferencia de quienes afirman que solo atacan objetivos militares, nucleares, Israel ataca edificios residenciales, y este es el primero. También hay otros casos de devastación similares de edificios residenciales en diferentes ciudades. Según informes oficiales, como resultado de los ataques aéreos israelíes contra diferentes objetivos iraníes, hasta el momento han muerto 78 personas y más de 320 han resultado heridas. Lo que vemos hoy aquí, la presencia de restos de la vida cotidiana, así como la presencia de las cosas de los niños por todas partes, cuentan la historia de vidas inocentes. Vidas de niños inocentes atrapadas en un fuego cruzado en medio de las tensiones y la escalada. Así estaban las calles de Teherán el sábado, edificios de civiles con juguetes y muñecas de niños y niñas de Irán. Van más de 50 de los 300 muertos. También la cúpula de hierro, ese circulito, ese escudo protector de Irán está fallando, y también hay bajas civiles del lado de Israel. Vamos a escuchar ahora al analista de la República Saharaui, Taleb Ali-Salem, hablándonos del programa nuclear, de la excusa que ha tenido Israel para atacar a Irán. Dicen que Irán no puede tener la bomba atómica, ellos sí, pero los persas no. ¿Pero cómo? ¿Pueden creer? Desde Irán no queremos un acuerdo que prive nuestros derechos nucleares. ¿Cuáles serían las cartas que podría tener Irán? Bueno, yo creo que desde un inicio se ha apostado por que Irán retire absolutamente todos sus intentos de trabajar en cualquier proyecto nacional o en cualquier proyecto nuclear nacional, aunque sea para uso civil o para uso energético, muy lejos de un uso armamentístico. Pero desde Israel, desde Estados Unidos, siempre se le ha impuesto a Irán desde la imposición, y esto es muy importante. Nunca se puede ir a una tabla, a una mesa de negociaciones desde la imposición, y es a lo que ha estado lamentablemente jugando la administración de Trump y antes la administración de Biden. Pero yo opino sinceramente que actualmente, y con lo que se está viviendo, con la escalada inédita que se está viviendo, estamos muy lejos de una tabla de negociaciones o de llegar a un acuerdo sobre el proyecto nuclear de Irán. Taleb, ¿qué tal? Y una pregunta más. Entonces, ¿es posible que Israel entonces haya escalado esta tensión precisamente a propósito para sabotear este acuerdo nuclear? No me cabe ninguna duda, para sabotear las negociaciones, porque no quiere ningún tipo de acuerdo con Irán, no quiere ningún acuerdo que lleve a levantar las sanciones o que lleve a mejorar la situación económica de Irán o la situación política o incluso la imagen de Irán ante la comunidad internacional. Israel siempre ha apostado por, demonizar a Irán, por alejar a Irán de Occidente, por alejar a Irán de cualquier tipo de acuerdo con Estados Unidos. Este sería el primer objetivo. Y el segundo objetivo, creo que Netanyahu está en un proceso de huida hacia adelante, se encuentra completamente rodeado
casos de corrupción de forma interna, perseguido por la justicia internacional como la Corte Penal Internacional, que lo condena por crímenes de guerra, y está en un proceso de huida hacia adelante y busca crear este caos, crear este escenario catastrófico para desviar la atención, primero, sobre lo que está haciendo en Gaza y segundo, sobre los casos que lo rodean tanto internamente como internacionalmente. Taleb, y hablando de esto, ¿no?, de lo que viene para los próximos días sobre los aliados de Israel, hay un respaldo, ¿no? Lo vemos explícitamente desde Estados Unidos, también Francia, Alemania en los últimos días, pero también vemos a un Trump que dice, me ofrezco para mediar este conflicto. ¿Ves tú este escenario que sea viable para que haya un verdadero acuerdo en estas dos naciones? Yo creo que Irán ya no confía ni en Trump ni en la administración de Trump, y es que se está teniendo un problema real con Trump, que está muy alejadas todas las declaraciones que hace con los actos de Estados Unidos. Es decir, altos mandos, tanto militares como políticos de la administración de Trump, han declarado que estaban o tenían conocimiento de esta operación, que incluso le proporcionaron algún tipo de apoyo logístico a Israel para realizar estas operaciones y estos ataques sobre Irán. Y por otro lado tenemos a un Donald Trump que está diciendo que está dispuesto a mediar o a buscar una mediación para llegar a la paz, y esto es completamente contradictorio y hace que Irán siga en su línea de no confiar en la administración de Trump, más que nada porque había planeado una mesa de negociaciones en Omán y justo un día antes ha sido atacado Irán con conocimiento de Estados Unidos, por lo cual esto aleja la posibilidad de cualquier tipo de acuerdo. En realidad, Israel no quiere ningún acuerdo. Y no está preparado para irse a la mesa diplomática de las negociaciones. Es más, estos ataques que vemos aquí atrás, por cierto, eso es la televisión iraní que acaba de ser bombardeada en Teherán, la capital. Ahí sale el humo, ahí al fondo de la radiotelevisión iraní. Ahorita vamos a chequear en el Google cuántos muertos hay, esto acaba de pasar. Irán ha bombardeado, Israel ha bombardeado a Irán. Irán tiene derecho a defenderse y ha respondido porque estaban negociando el programa nuclear. Pero cuidadito, Irán no es Líbano, Irán no es Irak, Irán no es Palestina, Irán no es Jordania. Irán tiene la capacidad, a pesar de haber sido golpeada militarmente, científicamente, a pesar de que quieren desencadenar una crisis económica, un malestar, alimentar a la oposición, tumbar el gobierno de Ali Khamenei, el líder supremo, y de Masoud Pezeshkian, el presidente elegido en las urnas hace unos meses. A pesar de que Israel tiene esa intencionalidad, con Irán no se juega. Irán, si pasado mañana decide cerrar el estrecho de Hormuz, que conecta el Mar Rojo con el Golfo Pérsico, es un estrecho muy pequeñito, lo vamos a ver ahorita didácticamente explicado. Si cierra el estrecho de Hormuz, esto te va a afectar también a vos. Si se cierra el estrecho de Hormuz, la gasolina y el diésel se van a ir por las nubes. Escuchamos a este analista García Watson explicando por qué Irán tiene la sartén por el mango, y la respuesta tiene un nombre geográficamente famoso: Hormuz, el estrecho de Hormuz. Esta es una posibilidad que tiene y una oportunidad muy clara de que sin disparar un solo tiro ni un solo misil, Irán tiene el control de entrada y salida del estrecho de Hormuz, y por lo tanto tiene el control de la salida de más de cerca de 19 millones de barriles de crudo diario de la zona del Golfo de Pérsico. Pero es que si se pone incluso de acuerdo, porque esto ha sido mencionado en las últimas horas por parte de funcionarios iraníes, pero si se ponen de acuerdo con el movimiento Houthi de Ansarullah en Yemen, que también ocurre que tienen el control del estrecho de Bab al-Mandab, por donde cruza todo el petróleo que sale de las naciones del Golfo Pérsico, estaríamos hablando de una gran catástrofe financiera y mundial sin, como digo, la necesidad de enviar un solo misil. Esto podría hacer mucho daño a las economías occidentales porque colapsaría por completo el tránsito
de carburantes, ya bien sea el crudo o el gas, por parte de los países que son los mayores productores del mundo. Ahorita vamos a explicar dónde está exactamente el estrecho de Hormuz. Ahí en el Golfo Pérsico. Por ahí sale el 20% del petróleo del mundo y el 25% del gas de todo el mundo. ¡Ay, caramba! Si lo cierra Irán ese estrecho, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Irak y la propia Irán no podrían exportar petróleo. China vive del petróleo de Irán, así que afectaría primero a los chinos, luego al mundo entero y luego nos llegaría también a nosotros. Si en Bolivia estamos jodidos con el tema de la gasolina, porque no tenemos dólares para comprar gasolina y diésel, imagínense si en la gasolina, el diésel, el petróleo, el gas se duplica o se cuatruplica. Por eso en este video de 8 minutos te vamos a explicar cómo te afecta a ti que estás en tu casita esta guerra que parece que está muy lejos, pero está ahí, tocándote la puerta. Agárrate, Catalina, que viene curva. ¿Cómo puede afectarte a ti una guerra regional entre Israel e Irán? Pues en el vídeo de hoy quiero justo eso, arrojar un poco de luz sobre las consecuencias directas que podría tener una guerra abierta entre ambos países. Y para ello es importante analizarlos a los dos. Por un lado hay que ver las implicaciones globales que ya de por sí pueda tener que un país como Irán esté en guerra. Y por otro lado también es importante analizar esto mismo por el lado de Israel y de los terceros países que de una u otra manera puedan verse arrastrados al conflicto. Hay muchas razones por las que Irán es un país geoestratégicamente vital para el status quo mundial, pero sin duda la más importante es su posición geográfica. Más allá de ser un pasillo que conecta Oriente Medio con el Lejano Oriente, la costa sur iraní es bañada por el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, pero lo más importante de esto es ese pequeño estrecho que veis en el vídeo. Hablamos, como no, del famosísimo estrecho de Hormuz. A simple vista parece un simple estrecho que conecta dos golfos, pero lo importante de este es que por allí pasa el 20% del petróleo del mundo, ya que gran parte del petróleo que se produce en países como Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Bahrein se exporta a través del estrecho de Hormuz. Por allí también pasa el 26% del gas natural licuado del mundo, la mayor parte de este procedente de Qatar. Por ello, la posición de Irán aquí es de vital importancia. Si Irán quiere, tanto su armada como sus fuerzas terrestres pueden bloquear el estrecho y atacar o capturar los barcos petroleros y los buques de GNL que transitan por allí, lo que subiría dramáticamente los precios del petróleo y gas a nivel mundial, generando una gran inflación y obligando a los bancos centrales a subir más los tipos de interés, lo que podría provocar una gran crisis económica. A pesar de ello, la ubicación no es el único secreto de Irán. El país también es completamente vital para el devenir del mundo por albergar importantísimas reservas de recursos estratégicos. Irán posee las terceras mayores reservas de petróleo tras Venezuela y Arabia Saudí, y las segundas de gas solo por detrás de Rusia. Solo con eso ya podéis haceros una idea de lo importante que es el suministro iraní para los mercados internacionales. A pesar de que Irán tenga impuestas sanciones internacionales a sus exportaciones de hidrocarburos por parte de Occidente, si sus clientes habituales como China no pudiesen comprar petróleo iraní por culpa de una hipotética guerra, estos tendrían que buscarlo en otro sitio, haciendo que suban los precios de estos. Esta es de hecho una de las cosas que más preocupan a Estados Unidos, y por lo que está intentando por todos los medios que Israel no se pase de la raya con el país persa. Por otro lado, Irán es muy importante por otro motivo: su demografía. Y es que tras Pakistán, Irán es el país de Oriente Medio que tiene más población, con más de 88 millones de ciudadanos. Esto es muy importante por dos motivos principales. En primer lugar, la población de Irán es bastante joven, lo que le permitiría sostener un conflicto largo y costoso contra cualquier país del mundo. En segundo lugar, una guerra con Irán de protagonista podría crear una verdadera crisis migratoria en la que millones y millones de iraníes buscasen refugio no solo en países de su entorno, sino también en lugares más lejanos como China o Europa. Vamos con más. Otra de las razones que convierten a Irán en un gran país estratégico es su condición de potencia regional. Irán lidera el bloque musulmán chiita y ha conformado un eje en el que tiene una serie de aliados a los que ha estado apoyando militar y económicamente para que estos se hagan fuertes en sus respectivos países.
Esto ya os lo he contado varias veces en otros vídeos, pero nunca está mal hacer un repaso del bloque iraní. Más allá de sus buenas relaciones con Rusia y China, Irán tiene una gran influencia en el gobierno iraquí y sobre todo en varias milicias chiitas que son especialmente fuertes en el sur de Irak, las cuales están bien curtidas en combate y las cuales tienen capacidad para causar más de un dolor de cabeza a las tropas estadounidenses o israelíes que se encuentran en Irak. Por otro lado, Irán tiene un aliado muy fuerte que hace frontera con Israel y cuya fuerza es mayor que la del mismísimo ejército de ese país. Hablamos, como no, de Hezbollah, en el Líbano. Además, Irán también tiene aliados sunís, con los que tiene una gran relación gracias a que tienen un enemigo en común. Hablamos, en este caso, de Hamas, la Yihad Islámica y otros grupos que pululan por Palestina, especialmente por la Franja de Gaza. Y llegados a este punto, ya solo nos queda hablar de los Hutis de Yemen, los cuales también han conseguido atesorar una gran experiencia en combate gracias a su lucha contra el gobierno yemení y la coalición árabe liderada por Arabia Saudí, que intervino en la guerra civil de Yemen. Así que lo dicho, una guerra abierta de Israel contra Irán implicaría a Israel el abrirse un montón de frentes con todos estos grupos a la vez, por lo que el gobierno israelí tiene que andarse con ojo de no dividir en exceso sus fuerzas. Otro tema que no hay que olvidar es la gran relación que tienen Irán y Rusia. Recordemos que Irán ha actuado como proveedor de Rusia durante toda la guerra de Ucrania, vendiendo al Kremlin un montón de drones y misiles balísticos, un armamento de vital importancia para Rusia. Por tanto, el estallido de una guerra entre Irán e Israel implicaría a Irán limitar mucho, si no eliminar completamente la ayuda a Rusia, ya que necesitará todo este material para enfrentarse a los israelíes. No obstante, después de todo lo que acabamos de comentar, seguro que echáis algo más en falta, ¿no? Pues sí, la cuestión nuclear. Según el gobierno iraní, el país persa está más cerca que nunca de poder producir armas nucleares, lo que le haría un hueco en el Olimpo de aquellos países que poseen este tipo de armamento, que a día de hoy está reservado a unos pocos. Esto quiere decir que si estallase una guerra abierta entre Irán e Israel, las posibilidades de que veamos una detonación nuclear aumentarían drásticamente, ya que a buen seguro Irán trataría por todos los medios a su alcance de acelerar el desarrollo de su programa nuclear. Ojo, como siempre digo, prudencia. Este hipotético caso es muy poco probable y tenemos que mantener la calma y no alertarnos sin sentido. Pero bueno, sería muy necio por mi parte no incluir este punto en el vídeo. Y ahora cambiemos de tercio, vamos con Israel. En la última década, Israel ha descubierto varias importantes reservas de gas natural en el Mediterráneo, siendo los campos de Leviatán y Tamar los más significativos. Estas reservas han posicionado a Israel como un exportador emergente de gas natural, algo que no solo refuerza su independencia energética, sino que también lo convierte en un actor clave para el suministro energético de sus vecinos y Europa. Por eso, en un escenario de guerra entre Israel e Irán, el régimen de los ayatolás podría bombardear las instalaciones gasísticas israelíes, contribuyendo a subir el precio del gas, que como imaginaréis, ya estaría de por sí muy calentito debido a lo que os he comentado antes del posible bloqueo del estrecho de Hormuz. Y como no, recordemos que el aumento en los costes de energía tendría un efecto dominó en los precios de bienes y servicios, elevando la inflación y forzando a los bancos centrales a endurecer las políticas monetarias, aumentando el riesgo de una crisis económica. Algo que también ocurriría si el conflicto bloquease definitivamente el Mar Rojo, haciendo que la ruta comercial entre Asia y Europa fuese considerablemente más larga de lo que es. Aunque es poco probable que ocurra, un impacto positivo para Europa de una guerra a gran escala entre Israel e Irán podría ser la migración masiva de mano de obra cualificada israelí a otros países occidentales. Esta fuga de cerebros sería un problema para Israel, pero podría ser una oportunidad de oro para que muchas empresas europeas se nutran de talento y adquieran un gran know-how en disciplinas en las que Israel es una potencia, como la agricultura intensiva, la ciberseguridad o el desarrollo del software avanzado. Por último, no hay que infravalorar la incertidumbre que esta guerra podría generar a los mercados financieros globales. Los inversores suelen reaccionar retirando su capital de mercados volátiles y buscando refugios seguros, lo que podría causar caídas en las bolsas de valores europeas y mundiales. No obstante, generalmente, cuando empieza una guerra regional, las caídas en bolsa suelen ser temporales, ya que enseguida las cadenas de suministro se relocalizan, el miedo se pasa y las subidas vuelven a los mercados. Ahí estaba bien explicadito didácticamente nuestros amigos de Memorias de Pez. Se les ha olvidado, pequeño detalle, que el gas y el petróleo que ha descubierto hace poco Israel en las costas, en el Mediterráneo oriental, eso pertenece al espacio marítimo de otro país llamado Palestina.
Así que ahora también entenderás el genocidio contra el pueblo palestino y la invasión de la Franja de Gaza. Oh, casualidad, qué casualidad, la Franja de Gaza es muy rica en gas y petróleo. Recientemente descubierto esos bolsones, esas cantidades de gas y petróleo que están frente a las costas de Palestina, a las costas de la Franja de Gaza. Qué casualidad, ¿no? Otro país invadido, otro pueblo invadido. ¿Por qué? Porque es rico en recursos naturales. Aquí teníamos la comparación. Este es el mapa de Irán y por aquí está Palestina, pequeñito, pequeñito, 90 millones contra 10 millones. 1,5 millones de kilómetros cuadrados contra 120.000 kilómetros cuadrados. David y Goliat, bueno, veremos. Esta guerra Israel todavía no la ha comenzado porque llevamos apenas 4 días, pero ya la tiene perdida. No va a conseguir destruir el programa nuclear pacífico. Es más, lo va a acelerar. Irán ya está diciendo qué sentido tiene que estemos negociando nuestro programa nuclear. ¿Qué sentido tiene que estemos negociando y siendo supervisados por la Organización de la Energía Atómica? Por cierto, ellos han pasado los datos de los científicos iraníes asesinados, estoy casi seguro. ¿Quién ha filtrado a eso, Israel? El jefe de la energía atómica que hablaba con la OIEA, Organización de la Energía Atómica, ellos han filtrado a los gringos y a los sionistas. Pero, ¿qué van a causar con todo esto? Ya Irán está diciendo que va a convocar un referéndum para ver si Irán fabrica de una vez la bomba atómica. Lo veíamos, escuchábamos en el video. ¿Por qué nadie se mete con Corea del Norte? Porque Corea del Norte tiene bombas atómicas. ¿Pueden creer? La única manera que tiene Irán que la dejen en paz y que Israel la deje de bombardear es cuando tenga la bomba atómica. Porque no hay otra manera. Es un arma de disuasión, las bombas atómicas. Escuchamos a Carolina Vázquez de la televisión turca pública en castellano hablándonos justo de esto. Lo que va a conseguir Israel es precisamente lo contrario. No va a destruir el programa nuclear, sino que lo va a acelerar. ¿Por qué los ataques israelíes a Irán no van a parar el programa nuclear, sino que lo podrían acelerar? Israel lanzó su operación León Creciente contra Irán este viernes, atacando instalaciones nucleares, fábricas de misiles, matando comandantes militares, científicos y civiles en violación del derecho internacional. El propósito, según ellos, es detener el programa iraní. Pero el 9 de junio, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, ya había advertido que un ataque israelí no podría detener significativamente este programa. Es más, podría empujar a Irán a buscar armas nucleares o a retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear. Expertos coinciden. Estos ataques refuerzan la narrativa de autodefensa de Irán y debilitan cualquier posibilidad de negociación. E Irán lo ha confirmado hoy. En un comunicado oficial aseguró que el mundo ahora comprende más que nunca la razón por la insistencia de Irán en preservar su derecho a usar la tecnología nuclear y el enriquecimiento de uranio. Esto muestra que para el gobierno de Netanyahu esta operación no tiene que ver únicamente con el programa nuclear iraní, sino es una estrategia calculada de provocación que busca aumentar la inestabilidad regional para mantenerse en el poder y, eventualmente, arrastrar a Estados Unidos a un conflicto más amplio. Además, los ataques llegan en un contexto extremadamente tenso, mientras las negociaciones con Estados Unidos se estancan y Teherán dice tener documentos secretos del programa nuclear israelí. Es sabido que Israel cuenta con armas nucleares no declaradas y que la agencia OIEA lo pasa por alto. Washington, aunque ha negado cualquier participación, retiró a algunos diplomáticos y personal de Oriente Medio esta semana bajo previo aviso de un posible ataque israelí. Estos ataques demuestran que Netanyahu no está interesado en la vía diplomática, sino en una estrategia que pone en riesgo la estabilidad regional. Y te preguntarás, ¿en cuánto tiempo Irán podría construir sus tres primeras bombas atómicas en los 3 centros donde está enriqueciendo uranio? En la central de Nahanz, en Isfahán y en Broklo.
Esos 3 sitios han sido bombardeados, pero los iraníes tienen todo bajo tierra, 120, 150 metros bajo tierra, protegidos por rocas, no han tocado un pelo. La respuesta es, en 6 meses, los más optimistas, en 1 año, Irán podría tener la bomba atómica. Y ahí te quiero ver. El tiempo que Irán necesita para construir un arma nuclear si se tomara decisión al respecto a altos niveles. Hasta ahora, los funcionarios iraníes han subrayado, lo dijo el propio Rafael Grossi, y lo mostrábamos ayer, que el programa nuclear de Irán tiene un aspecto pacífico para energía y que Teherán no busca construir un arma nuclear. Sin embargo, lo hemos mostrado también, de vez en cuando los funcionarios o medios de comunicaciones iraníes, amenazan con esta posibilidad. Según el estudio que hizo el New York Times, dice que en semanas Irán podría construir una bomba nuclear. ¿Ya tiene material enriquecido, uranio enriquecido para fabricarlas? Sí. ¿Cuántas podría fabricar? Hasta 9, según reconoció el propio Rafael Grossi. Ahora, hablando con especialistas en energía nuclear y especialistas en este tipo de armas, dice que en realidad no son semanas, sino que se demoraría por lo menos 1 año en construir una bomba atómica. Ahora, ¿alguien tiene la certeza que no la están construyendo en este momento? Es una duda y por eso está latente el peligro de una guerra nuclear en Medio Oriente. Mañana vamos a hablar de eso, porque este conflicto entre Irán e Israel-Irán, provocado por la locura sionista, va para largo, así que esta semana vamos a estar hablando de todo esto. Nosotros nos despedimos con esta frase hermosa de Albert Einstein, uno de los científicos que colaboró y luego se arrepintió, el pobre Albertito Einstein. Colaboró con su conocimiento y su famosa fórmula EMC² para construir la primera bomba atómica. Decía Albertito: cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí que la mejor de todas era la paz. Nos vamos con esta frase de Albertito Einstein y con la misma reflexión, por el mismo camino ha hablado también, y con eso nos vamos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que pide 2 cosas. Alguien tiene que parar a Benjamín Netanyahu y al Estado terrorista de Israel, y todos tenemos que pedir, como Albertito Einstein, la paz en el mundo. Nosotros volvemos mañana. Salam aleikum, salam. Han permitido el bombardeo y la destrucción de Beirut y del Líbano. Han permitido el bombardeo y la destrucción de Siria. Todos los días permiten el bombardeo del pueblo árabe de Yemen. Ahora también van a voltear hacia un lado. Estábamos reunidos y recibimos la infausta noticia de que Benjamín Netanyahu, primer ministro del gobierno del Estado de Israel, había ordenado un ataque criminal contra el pueblo de Irán. Para los que les gusta hablar de religiones y dicen que esto es un conflicto religioso, no, esto no es un conflicto religioso. El conflicto que hay desde la fundación del Estado de Israel es un conflicto geopolítico, porque ese Estado lo crearon para conquistar todo el Medio Oriente y Asia Central y quitarle las riquezas y colonizar esos pueblos. Y desde Caracas le digo, como descendiente de judíos sefardí, al pueblo de Israel: detengan la locura de Benjamín Netanyahu. Solo el pueblo de Israel puede detener esta locura. Es que creen que con misiles y bombas van a someter la voluntad de los pueblos del mundo. ¿A dónde va a llevar tanta destrucción? Desde Venezuela lo decimos, y nadie va a impedir que nuestra voz suene aquí y suene allá. Y los pueblos del mundo despierten en una conciencia, porque el mundo necesita paz. Desde Venezuela decimos no a la guerra, no al fascismo, no al nuevo nazisionismo, no, paz, paz.